que los docentes fallamos en la comunicación. No nos hemos acercado a los muchachos de manera asertiva. Para entendernos, para poder compartir el mismo espacio, y no es que estemos hablando el mismo idioma, pero poder comprendernos. La relación con mi papá fue muy cercana, no solamente de afecto, pienso ahora, sino también de comprensión, lo que he dicho, de una comunicación muy cercana, de complicidad. Entonces eso hizo que yo contara con él. Poder contar con alguien en la vida para un ser humano es muy importante. Saber que yo puedo contar con ese alguien y comentar mis cosas sin la posibilidad de que de pronto, si había cosas que él decía, no, eso no está bien, o yo no estoy de acuerdo con eso, o por qué quiere hacer tal cosa, pero era como la posibilidad de hablar con él abiertamente y de que yo sabía que él me iba a entender, o que si me iba a decir algo, yo lo iba a entender también. Yo estoy preocupada por ti, porque yo siento que tú necesitas ayuda, ¿sí? Entonces yo quiero es ayudarte, no te prometo, prometido, créeme que yo soy mi palabra. No es para darle quejas a la mamá, quiero hablar con tu mamá. De pronto cuando hablamos con mi papá decía a mi hija sí sirve para ser maestra porque le gusta hablar, y era que a mí me gustaba hablar, a mí me gustaba comentar las cosas y a mí me gustaba explicar cosas, entonces mi papá decía, tiene como para eso, sí es verdad, desde pequeñita decía, yo creo que mi hija va a ser o locutora o maestra, algo de eso me decía él. De pronto sí influyó el que yo estuviera estudiando en una escuela normal, entonces las niñas iban a hacer las prácticas en la primaria. Entonces yo estaba ahí y veía cómo ellas hacían, cómo no sé cuántas, eso también yo pienso que influyó. No, porque y yo seguí, y ahí empieza, negra chocuada. Y otras veces le he dicho, niño, usted me salvó, Espérame, mira. yo le hice así. Eso está bien hecho, lo que tú hiciste está bien hecho. Si a ti te dicen, ven, si a ti también te dicen cosas feas, a ti te gustaría. Por ser persona la respeto. Segundo, ella estaba diciendo que algo que era importante. Yo creo que sí, un maestro vende ideas y es una forma bonita de cumplir con un proyecto de vida. Ella dijo que la salió amiga con eso, Ven buscando a la niña donde está. Hace 24 años que ingresé al distrito y lo que yo veo es que sí han habido muchísimos cambios en las dinámicas de las relaciones entre los estudiantes, entre las costumbres mismas de las familias. Hoy las familias son diferentes, los muchachos también, por ende son diferentes, pero los maestros siento que nos hemos quedado mucho ahí estancados, como que no hemos dado ese salto generacional que se debería dar. Entonces uno tiene que, a mí me parece interesante que podamos nosotros resignificar esa parte del quehacer pedagógico del maestro hoy. Yo también ya profe, no sea malita, es que me da mucho frío. Pobrecito, mi chinito. Yo el saco ya el lunes lo tengo, el lunes me dan el saco. El lunes ya me tengo el saco. Pero es que traigas un saco blanco. Cuando llego al Agustín Nieto fue también un cambio, un choque grande, porque estaba trabajando con población vulnerable, trabajé todo el tiempo allá con población vulnerable, donde el asunto no es, ahí empezaba yo también como a revisar lo que dice la política pública, lo que dice Secretaría de Educación de Calidad, frente a lo que vivían los muchachos. Para ellos era su mínimo vital, y llegar a la escuela era un espacio de protección, solamente. Para ellos no era el cuento del estándar, de cuánto aprendió del ICFES, no, nada, eso no. Contaba era su vida, porque básicamente ellos todos los días se confrontaban, era voy a vivir mañana, o sea, voy a estar mañana o no. A ver, ¿qué le dijo? Yo quiero para mi hermana, mira, que hay una multa. ¿Pero qué le monta? ¿Qué es lo que le la monta? ¿Qué le dijo?
No se ría, tampoco. Mira la actitud de Profe, y también como estamos ayer, estamos en clase de informática y llegan y nosotros nos llaman a mirar, nos hace así. Yo tenía niños que habían cometido asesinatos, tenía niños que robaban y los reconocían de esa manera, decían es que no tenemos de otra. ¿Cuál es la otra opción? Entonces, ahí es donde la escuela tiene que entrar a mirar si a la población vulnerable son los mismos parámetros que las otras escuelas o la calidad es de contexto. La calidad es mirando qué calidad le tengo que, o sea, qué respuesta les tengo que dar yo a los muchachos con estas condiciones. A veces pienso que la política pública está diseñada desde el escritorio y en el escritorio pues yo veo solamente lo que yo quiero ver, pero la realidad es otra. Cuando yo estoy en la realidad y cuando estoy interactuando en un cotidiano, cuando estoy interactuando en un entorno vulnerable, es donde yo me doy cuenta realmente de las necesidades que se tienen, unos y otros, ¿no? No, profe, yo estaba ahí parado y me pone la bolsa. Yo no fui. ¿Qué es más abusivo? Y él comenzó a hacerle así. Yo hice así para quitármela. ¿Quiénes estaban en eso? Los tres. Entonces los demás váyanse a su salón. Adiós. Para llegar a los muchachos hoy es más complicado que antes. Los muchachos antes tenían el espacio de las familias para hablar, entonces ellos hablaban con mayor soltura. Hoy no. Se la puse y Gamba me la apretó. Yo le quería poner la bolsa, pero no era de juego, yo se la solté. Bueno, entonces, ¿para qué me la colocaban? ¿Sabes que con una bolsa uno no puede respirar? No, yo no Él está contando lo que él sintió. casi ahoga la pila. Una estrategia que he utilizado son los dibujos. Es una forma de comunicarse a los muchachos hoy. Hoy los muchachos hacen grafitis, hacen caricaturas. Cuando ellos pintan, cuando ellos dibujan, logran sacar muchas cosas que tienen dentro, que no son capaces, que no saben cómo expresarlas, porque quizá de pronto pueden sentir juzgados. Los entornos, ¿no? Los entornos son diferentes hoy. Los escucho. Hagamos la paz. Porque el cambio nosotros cambiamos también. ¿Quién tiene que cambiar a quién? Pues los dos. Todos tenemos ¿Quién que cambia? A nosotros mismos. Cada uno cambia. No es difícil. Entonces no está el papá, la mamá, que el sentarse a comer con ellos de antes, que sí lo hacían, por ejemplo, en mi casa. Entonces era el momento en que uno hacía catarsis y decía, hoy me fue así, hice esto, y era como el momento para que el papá o la mamá dijera, bueno, ¿y cómo te fue en tal cosa? ¿Y qué pasó con tal otra? Hoy los muchachos no tienen esa parte. Mira, estos trazos que él hace así, estos trazos, es que se siente, primero se siente así chiquito, y segundo, él ha sido vulnerado de alguna manera. Entonces, este muchacho hay que ponerle cuidado. El test del árbol es un test psicológico, que algunos dicen que está mandado a recoger, pero a mí me ha servido, porque lo he utilizado es exactamente para eso, para acercarme a ellos, para que ellos se den cuenta que no es que si nos equivocamos todos y que estamos expresándonos por medio de un dibujo. ¿Tú estarías al lado de alguien que te pega? No. Entonces, estás buscando, mira, te encierras en ti mismo, tratas de buscar, pero no encuentras. Y no encuentras porque no sabes expresar eso que tú estás sintiendo. ¿Quiénes son tus amigos aquí? Hoy peleamos, no sé por qué. Hoy me pegó ella y entonces yo no le iba a dejar en todas las niñas se dieron de cuenta y entonces pues ahí me dijeron que no me dejaras. Y cuando yo les empiezo a explicar a ellos qué significa cada parte del árbol, ellos empiezan a entender y dicen, ah, sí, y cuando ellos se sienten tocados, confrontados, sienten esa necesidad de decir, bueno, sí, lo que me pasa es esto, y empiezan a abrir su alma, a abrir su interior y decir, sí, me ha pasado esto, tengo estas dificultades. Hay momentos en que ellos son los que hacen los acuerdos, como en este. Pero hay otros momentos en que yo tengo que estar ahí porque si no, no se llegan a los acuerdos, sino que el conflicto se profundiza. En este caso, habían afectos ahí encontrados y lo que tocaba hacer acuerdos, pero son ellas las que hacen los acuerdos. Dentro del test del árbol también he encontrado unos que me han llamado poderosamente la atención. Un muchacho que hace un árbol que es un chamizo,
que no tiene hojas, que no tiene nada. Es un muchacho que que cree que en la vida no ha hecho nada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tú crees a los tantos años, 16, 15, que no has logrado? No, es que entonces empiezan a sacar que mi papá siempre me ha dicho, que mi mamá o que el maestro siempre me da a entender que yo no sirvo para nada. Mi papá dijo que yo era lo peorcito, que yo no servía para nada, palabras textuales. Esa sentencia de decirles no sirves para nada mata a cualquier ser humano. Entonces, cuando yo como papá o como maestro le doy a entender a un muchacho que no sirve para nada, pues él se lo cree. Él se lo cree. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Sacar de ahí y decir como que no sirves para nada. Y hay que entrar a llenarlos de confianza para que ellos empiecen a construir. Cuando yo le digo a él, confío en ti, yo sé que tú vas a cumplir, ¿cuál es el acuerdo que vamos a hacer? Es este, yo confío en que tú lo vas a hacer. Ellos se sienten exactamente, sienten la confianza primero, pero se sienten importantes. Esa parte de la confianza es fundamental. Cuando yo le digo al otro, yo sé que tú vas a cumplir, que tú eres tu palabra y por eso puedo confiar en ti. Yo voy a confiar en lo que tú vas a hacer, que sí vas a hacer así. Pacto de caballero, porque uno tiene que ser su palabra. Entonces vaya hacia descanso, yo me quedo con mi amigo. Juiciosos, ¿no? Mira. ¿Listo? Creo que yo tengo un aprendizaje importante en la comunicación en mi vida. Con los otros muchachos en el Agustín Nieto tenía en veras que tampoco tenía cómo comunicarme asertivamente o efectivamente con ellos, y ahora tengo a los sordos. Estoy aprendiendo el lenguaje de sordos. Para mí es un reto tener ese lenguaje de señas para poderme comunicar con ellos y que ellos sientan que yo estoy interesada en comunicarme también con ellos, que ellos se sientan importantes igual que los demás. No me hice entender. Cuando yo te preguntaba qué quiero, qué tengo, qué necesito, entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos del árbol? De lo que estaba aquí, el test del árbol, que hablamos es de reorientar la parte afectiva tuya, tu vida, la parte de tu proyecto de vida. Pero es que tienes muchas amigas, pero la tienes también de amiga a ella, ¿no? Que a mí mi intención que todas las mujeres están enamoradas de mí, todas me persiguen y todo. Pero qué bien que tienes afecto, pero qué bueno. Desafortunadamente las familias que tienen niños sordos piensan que es una discapacidad terrible y entonces los dejan a un lado. Ellos sienten que se convierten en un mueble que hay que esconder, como el mueble viejo, como lo que no hay que mostrar, como que lo que terrible, ¿no? Entonces allá los dejan a un lado y no los integran a esa dinámica familiar. Desafortunadamente muchos de los niños sordos viven con oyentes, entonces es muy complicado para un niño sordo. A eso le tenemos que sumar que los hermanos, el papá, la mamá dicen, ay no, yo no quiero hablar en lenguaje de señas, prefiero que le hagan un implante coclear, que él pueda escuchar ruidos aunque sea, pero yo no estoy interesado. Entonces, ¿qué siento yo como niño sordo? Que no, ¿de qué valgo? O sea, no hay una validez para mí, no, como que tengo que ser allá siempre el rezagado, el último de la casa. Yo le veo a la escuela hoy es esa, ¿no? Que la escuela está recibiendo a los muchachos y tiene que hacer de todo, porque la familia se acabó.
Entonces hoy hablamos de familias extendidas, ensambladas, pero todas disfuncionales, porque está bien que uno dice, bueno, es una familia ensamblada, pero está haciendo un seguimiento, está haciendo un trabajo con los muchachos. No, entonces esas familias disfuncionales han dejado que la escuela haga todo.